Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al primer webinario sectorial de Aragón Exterior. En primer lugar, quiero daros las gracias a todas las empresas que nos están acompañando y bueno, pediros disculpas de algún problemita técnico porque es el primer seminario que organizamos por Zoom, así que bueno, esperamos que salga todo bien, pero en cualquier caso os pedimos disculpas de cualquier pequeño inconveniente técnico. Dar las gracias a nuestra delegada en Francia, Julia Jarret, que nos va a comentar la situación del sector esta mañana. Comentaros un poquito acerca de la operativa del webinario. Tenéis todos los micros silenciados para facilitar que se escuche bien y que podáis oír con atención a Julia, ¿de acuerdo? Tenéis una función que es la de levantar la mano abajo en vuestra pantalla, que podéis emplear bien durante la exposición de Julia si tenéis alguna duda puntual, o al final del webinario que, como sabéis, hay un espacio reservado para preguntas, dudas, comentarios que vosotros queráis hacer. Bueno, solamente comentaros también que al final os saldrá cuando una breve muestra de evaluación que agradecemos que completéis. Y bueno, sí, le doy la palabra a Julia y nada, nuevamente muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Julia, muchas gracias y cuando tú quieras. Hola, buenos días a todos. Bueno, el seminario, como veis en esta primera diapositiva, se centra en saber cómo se encuentra el sector de tecnología agraria en Francia ahora, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer, hemos decidido enfocarlos, voy a explicar las fases de todo lo que hablaremos. Hemos decidido daros una breve información respecto al sector en Francia. Entendemos que entre los participantes habrá empresas que tengáis experiencia, que ya vendáis en Francia, otras que estéis establecidos y otras, sin embargo, que quizá hayáis solo iniciado algunas operaciones, queráis saber más al respecto. Entonces, con el objetivo de llegar a todos y de daros la máxima información, vamos a empezar centrándonos en el mercado en Francia. Nada, en 3 minutos, 5 minutos lo tendremos. Una fotografía para conocer la importancia. Sabéis que es el primer país europeo en el sector de agricultura y ganadería, por lo tanto es importante remarcarlo con algunos datos de importancia. Después ya pasaremos a hablar de la situación actual en coronavirus, con la desgraciada pandemia que estamos todos viviendo. Es una situación excepcional aquí en España y en Francia también, y en todo el mundo, en este sector y en todos los sectores. Por lo tanto, os transmitiré alguna información respecto a la situación actual en Francia, que sepáis que es similar a la de España y que sepáis que si necesitáis cualquier información que no cubramos en este seminario, yo posteriormente os puedo pasar algunos links de información del Ministerio de Agricultura y de Alimentación francesa, en la que podréis vosotros iros actualizando diariamente si queréis, ¿de acuerdo? Después también pasaré a hablar de la estructura del mercado, cómo se vende, y algo muy importante es cómo entrar al mercado en esta situación también, ¿no? Ya es complicado entrar en una situación de no pandemia, cómo entrar en esa situación. A mí sí que me gustaría dejar, hemos quedado de acuerdo con Florencia, que dejaremos bastante margen de tiempo al final para cualquier consulta, pregunta, comentario. Nosotros pensar que tenemos experiencia, hemos creado redes sociales en Francia en este sector, hemos abierto clientes finales, tanto de subcontratación industrial, ¿no? y de ofrecer piezas y partes de cualquier elemento y equipamiento que se precisa para llevar a cabo la tarea de agricultura y ganadería, como la construcción de granjas o la oferta de fertilizantes. Es decir, una de las razones por las que nos han solicitado como delegados que hablemos es porque hemos hecho muchísimos proyectos en los últimos 20 años en Francia
de este sector. Entonces, cualquier consulta que tengáis, obviamente no tenemos la bola mágica porque hoy en día no la tienen ni los científicos más renombrados, pero sí que es cierto que conocemos el sector y hemos ayudado a empresas a vender en este sector. Entonces, yo para empezar, abro este mapa, dejarme ver, a ver, aquí, un poco para que mientras hablo, vosotros mismos podáis ver la situación. En primer lugar, me gustaría decir que esto es un mapa de las zonas agrícolas en Francia, ¿de acuerdo? Es un mapa que publica el Ministerio de Agricultura y de Alimentación y que si buscáis vosotros en internet, tal como pone aquí al lado, se llama Agrestre. Esta entidad es la encargada de publicar las estadísticas. Hay un dato un poco importante del mapa. Este mapa no habrá habido mayores movimientos, algunos sí, es del 2010. Que sepáis que Agrestre actualiza cada ciertos años y el año en el que va a actualizarlo es el 2020. Nos hemos asegurado hasta hablando con ellos porque no lográbamos encontrar un mapa más actualizado. Entonces, aquí como veis, es importante destacar, a la izquierda tenéis una leyenda, esto os lo podéis mirar vosotros tranquilamente una vez os enviemos esta presentación. Yo lo he hecho porque creía que podría ayudaros a todos. Veis que todo lo que es la zona de París, Île-de-France, que se llama, todos los alrededores, se caracteriza por grandes llanuras de cereales. Francia es uno de los principales exportadores de cereales, semillas. Entonces, aquí tenéis, ¿no?, todo el color amarillo. Veis que, por ejemplo, todo lo que es porcino se centra mucho en zonas, en esta especie de color que tenéis más, de algún modo lo llamaría burdeos oscuro, ¿no? Todo lo que es la zona oeste, todo lo que son frutas y cultivos permanentes más hacia el sureste, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos más porque nos queda más cerca. Es decir, avicultura, todo lo que son el élevage, ¿no?, que llaman eso, o sea, el crecimiento de aves, pues está más repartido, aunque veis mucho que está en la frontera del País Vasco hacia el norte y en Bretaña. Es decir, aquí, pese a que es verdad, bovino muy repartido, centro, este Estrasburgo muchísimo y toda la zona este de Auvergne-Rhône-Alpes, Normandía, que está al lado de Bretaña. Bueno, esto es un poco para que, obviamente, el que aún no trabaje en Francia o el que quiera crecer en Francia y su producto dependa del cultivo, pues al final uno puede priorizar mercado por estas zonas, pero también para transmitiros la importancia. Pensar que Francia es el principal productor agrícola de Europa, mucho superior a Alemania, ¿de acuerdo? Pese a las crisis, pese a todo lo que vemos desde aquí en las noticias, es decir, desde vosotros, desde España, en las noticias, es uno de los principales productores europeos. Pensar que hablamos de que tiene aproximadamente una superficie de 20 millones de hectáreas y pensar también, estoy mirando algunas cifras que a mí me sorprendieron. Mirar, aquí lo tengo, 440.000 explotaciones agrícolas, ¿de acuerdo? Obviamente todo esto porque tiene un clima y un suelo favorable para el cultivo de frutas, verduras y cría de animales, pero también porque hay un gobierno que apuesta, que da subsidios, pese a que es verdad que han habido ciertas crisis últimamente al respecto, pero es cierto que es un país en este sentido que reconoce la importancia del sector. A ver, aquí hay una cosa importante por experiencia. Pese a que el tamaño de la mayor parte de estas explotaciones es pequeño, ¿no?, que no diríamos muy diferente a España, es decir, la mayor parte de explotaciones son familiares y tienen una estadística de que el empleo de cada una de ellas es de 1,5 personas, es decir, que nada, emplean a una persona o dos más, ¿no? Esta es la estadística de la media, habrá mayores y menores. Pero es así, mucho menor no puede ser si hay 1,5, pero me entendéis, ¿no? Son pequeñas. Pese a eso, sí que es verdad que nuestra experiencia es que el poder de compra, como son pequeños, se agrupan. Hay de cooperativas, de centrales de compra, de federaciones, de agrupaciones. Sabéis que esto es algo muy clásico en Francia, ¿no? El agruparse para crear equipo, hacer lobby, comprar mejor, comprar a mejor precio.
Entonces, lo que me gustaría decir es que el volumen de pedidos suele ser mucho mayor de lo que uno encontraría aquí en España. Me gustaría afirmar esto. Disculpad que tenemos una pregunta. Vamos a ver. Muy bien. ¿Se mandará posteriormente la presentación? Sí, ningún problema. Perfecto. Esto es muy importante que lo sepáis todos, ¿eh? Que se mandará posteriormente esta presentación. Perfecto. Entonces, el volumen de pedidos es más importante. El potencial es mayor. ¿De acuerdo? Esto es importante. Como tendencia, también tenemos que, obviamente, como todos los mercados, cada vez se apuesta más por el bio. El gobierno da subsidios mayores en Francia que en España para cambiar cultivos tradicionales a bio. Es verdad que, como en todo el mundo, lo que es el sector agrícola representa menos en el PIB del país que en los años 90, pero esto aquí en España también, en absolutamente cada país europeo. Pero estamos hablando de que, pese a inestabilidades, pese a una renta agrícola que tiene una tendencia bajística, sigue siendo el país número 1 y el primer país exportador vitícola, de cereales, de semillas y de muchísimos productos. Entonces, yo lo que os quería comentar, a ver, vamos a pasar aquí. Bueno, un apunte. Cuando os envíe la presentación, veis aquí que pone estadísticas Agreste al lado del mapa. He puesto un vínculo, un hipervínculo aquí en Agreste, en el que todos podréis clicar, ¿de acuerdo? Y aquí podréis llegar a esta página web que publica periódicamente estadísticas y la que hace el mapa. En este link específico os he puesto un informe PDF del 2018-2019 en el que podréis ver estadísticas de los productos que os interesen. Entonces, os recomendaría cuando recibáis la presentación que cliquéis, si hubiera algún problema me lo decís. En principio el vínculo está introducido. Entonces, a continuación, ¿cómo está la situación ahora, ¿no? Después ya hablaremos de los diferentes canales de entrada, las diferentes instituciones, cómo ha funcionado. ¿Cómo está la situación ahora? Pues ahora mismo la situación está igual que en España, pese a ver, vosotros no sé si estáis, si en este sentido seguís tanto las fechas numerísticas en otros países, pero en España, en Francia, el confinamiento empezó unos días después de España, no mucho más, 3 o 4 días más tarde, y el desescalamiento, todo lo que es el desconfinamiento, empezará el día 11 de mayo. Yo tuve ayer una conversación con una persona francesa de tema de empresa por unos pedidos y este señor me decía, en la prensa francesa y en la radio queda clarísimo que el 11 de mayo todo vuelve a la normalidad, todo de forma también con fases, fases claras como han transmitido aquí en España, ¿no? Una serie de fases. Pero de todos modos este señor que vive el día a día me comentó que también duda que pueda hacerse tan fácilmente de forma tan rápida como Macron está proponiendo. Yo os he puesto esta imagen aquí porque a mí me pareció curioso que en el discurso del 1 de mayo del trabajador en Francia, Macron hizo un homenaje espléndido. Ya sabéis que los franceses son líderes en oratoria y en explicación, ¿no? Se los forma muy bien, es decir, allí en temas de presentación, hablar, o sea, se crean unos debates espectaculares en televisión. Pues hizo un homenaje estupendo al mundo agrícola. Si tenéis interés en verlo, lo podéis ver, ¿no? Al final, lo que resumía en este homenaje era transmitir que al final, gracias de toda la cadena, desde el inicio hasta el final, pues ha logrado mantener y alimentar a toda una población, ¿no? Y entonces daba este homenaje en este sentido, ¿no? Desde la transformación, desde el cultivo a la transformación de los productos alimenticios, hasta lo que es la logística, hasta los Carrefours, ¿no? Los puntos de venta, los detallistas. Aquí os he puesto un link también, a ver si, supongo, lo veréis aquí, en el que habla de nuevas ayudas a los agricultores, habla de que, aparte de todas las ayudas que os voy a comentar ahora, también comenta que hay una nueva ayuda que ha salido hace poquísimo, en la que se va a apoyar a los agricultores con
un máximo de 112 euros al día, bueno, presentando obviamente una serie de criterios, pero que no son no descartan a tanta gente, ¿eh? Y bueno, aquí tenéis un poco de datos de noticias. Esto es simplemente para si vosotros no habláis francés o no estáis al corriente de noticias francesas, que le podáis echar un vistazo. Entonces, realmente todo lo que es el sector de agricultura, ganadería, alimentación, se ha mantenido durante el confinamiento por necesidad, igual que aquí. Los agricultores han podido seguir trabajando, así como sus empleados, prestadores de servicios, obviamente siguiendo el decreto del 23 de marzo, que en particular es básicamente lo mismo que aquí en España, es decir, manteniendo limpieza, protección, distancia, etc. Entonces, el campo está trabajando, la cadena logística de transporte está trabajando, los supermercados están trabajando, los detallistas están sirviendo a distancia, es decir, es una situación bastante similar. ¿En qué medida? Bueno, también hay algo importante que entiendo que en España, ¿veis? Estoy más al corriente en Francia que en España, yo entiendo que ha sido posible también en España, pero en Francia cualquier desplazamiento de cualquier agricultor ganadero con necesidad de piezas de recambio, de productos, es decir, cualquier elemento, suministro que precise para continuar con su actividad, básicamente que lo precise para poder continuar trabajando, se autoriza y sí, han sido posible. Los franceses han elaborado, igual que aquí, una serie de formularios que uno debe rellenar y con esto en manos sales con la furgoneta, con el tractor a buscar y no hay problema, ¿eh? Entonces, esto sería un caso. Entonces, aquí os he puesto algunas medidas, pongo puntos suspensivos al final. Estas son algunas de las medidas que están lanzando de acompañamiento y de indemnización para aquellas explotaciones agrícolas que lo precisan, ¿no? Pues demoras de pago o en las que experimentan dificultades, cargas de la seguridad social diferidas, un poco aquí como las moratorias que tenemos, remisión de impuestos directos, aplazamiento de facturas, plan de desempleo, al final le llaman desempleo parcial, pero aquí son nuestros ERTEs en caso que lo precisen. ¿Ves? Bueno, aquí lo pongo. Pensar que la agricultura en particular es una industria que emplea a casi 1 millón de personas en Francia, con más de, aquí lo tenéis, es decir, 1 millón de empleos directos en la agricultura y 2 millones, casi 1,7 millones de empleos relacionados, ¿no? Y en la industria agroalimentaria 415.000 personas. Entonces, bueno, esto obviamente es imprescindible, además de que es un sector que está activo durante un confinamiento por necesidad básica, porque son necesidades básicas. Es importante conocer la cantidad de personas en el país que están. ¿Qué problemas han tenido? Igual que aquí, por ejemplo, no han tenido les saisonniers, ¿no? Ya que no podía entrar personal para ayudar a trabajar, ahora a la recolección, trabajar en el campo, se ha promocionado mucho en la radio, en las tertulias, en las noticias, que el francés que esté desempleado vaya y ayude, ¿no? Es decir, pues la recolección de los espárragos, las fresas, venir a ayudarnos. Se está lanzando mucho mensaje de patriotismo, ¿no? Igual que en el turismo, ¿no? También lo lanzan mucho, ¿no? Francia es un país muy bello, Francia es un país precioso, disfrutarlo, no salgáis este verano, ¿no? Disfrutarlo, buscar vuestras esquinas en Francia. Pues lo mismo con el sector de la agricultura, ¿no? No disponemos de personal, por favor, venid a ayudarnos, es vuestro país, ¿no? Si estáis desempleados, ayudarnos. Y por lo tanto facilitan contrataciones externas, temporales, etc. Entonces, vamos a ver. Aquí, bueno, aquí tenemos en temas de importación y exportación, os he puesto algunos aspectos que el Ministerio de Agricultura y Alimentación pues, menciona, ¿no? La simplificación de trámites administrativos, el mantenimiento del comercio de productos agrícolas. A ver,
todo lo que estoy comentando, lo estoy comentando a nivel oficial. Yo soy totalmente consciente, igual que todos vosotros, de que seguramente, igual que pasa en España, habrá muchas de las ayudas, mucho de lo que hablan, que después tienen letra pequeña, igual que aquí en España está pasando, y que por lo tanto habrán agricultores, ganaderos que no puedan beneficiarse y que tendrían mucho que decir, ¿no? De momento no se presencia, no se vive tanto esta parte, no se oye tanta queja en este ámbito. Pero sí que es verdad que la forma en la que los medios de comunicación, el Ministerio de Agricultura está reaccionando frente a todas estas propuestas, pues parece correcta, ¿no? Aparentemente. Entonces, en lo que es, digamos, todo el tema de mercados, ferias, ¿de acuerdo? De, digamos, actividad comercial, tanto para, digamos, lo que ellos llaman el B2C, ¿no? La venta, como en este mercado que os he puesto aquí, ¿no? La venta a personas, como en salones y ferias. Acabamos de saber que el Salón de Ganadería francés, el SEMA, que era en septiembre, se ha cancelado. Esta feria es nada, Florencia me ha informado esta mañana, o sea, nos hemos sentado ahora mismo. Entonces, que sepáis que esto es en septiembre. Es de las primeras ferias del sector que se cancela y entendemos que cualquier evento que tenga lugar en septiembre-octubre probablemente seguirá el mismo camino que esta feria. El Salón Internacional de la Agricultura, si no me equivoco, es el año que viene, marzo, abril, después tenemos las fechas exactas. Entonces entiendo que antes que esta feria, este salón, se esperarán a decir si se cancela o no, y esperemos que la situación mundial esté lo suficientemente positiva como para que tenga lugar. De momento, todo lo que es septiembre entiendo que se cancelará, igual que ha sucedido con este salón. Entonces, los comercios pueden funcionar también a partir del 11 de mayo. Ellos la fecha clave, en España creo que es el 10 de mayo, en Francia es el 11 de mayo. Los comercios van a empezar a abrir, pero con las mismas condiciones. Yo tengo aquí exactamente escritas en francés las condiciones, os las voy a traducir literalmente. Estos comercios pueden funcionar aplicando las medidas de higiene igual. Sí, rondas para abastecer. Si se desea cobrar con tarjeta de crédito como agricultor, porque es más fácil, se puede hacer. Se puede ir a las granjas a recoger un pedido directamente, a aquellas granjas que ofrezcan venta directa a través de cooperativas o tiendas que tengan. Es decir, vaya, que es similar, es decir, siguiendo las mismas condiciones de respeto en cuanto a protección, en cuanto a distanciamiento, al final son directivas europeas que cada país está aplicando. Respecto a este tema, a ver, el sector. Después, a mí lo que sí que yo os animaría es que cuando yo finalice, vosotros transmitáis todas aquellas dudas que tengáis respecto quizá a canales de entrada, qué hacer, etcétera, porque creo que las preguntas que tengáis vosotros individualmente podrán ayudar muchísimo al resto de participantes, ¿no? Y somos pocos, no estamos hablando de un webinar de muchísimas personas, entonces creo que es importante compartir. Bueno, la cadena de suministros y actores locales en Francia. Tenemos los fabricantes. Fabricantes, hablamos de todos, y he visto también en el listado de participantes que hay personas que hacen piezas, subcontratación, otras que hacen palas, otras que hacen fitosanitarios, otras que hacen, es decir, cualquier empresa que produzca y después comercialice su producto, ¿no? La red de distribución en Francia es muy regional, está muy regionalizada. Esto es importante, porque a la hora de atacar el país, yo personalmente escogería muy bien las zonas y lo haría con un trabajo regional a fondo. Hay empresas que sí que tienen una presencia nacional brutal, pero aún así sus agencias regionales deciden, y algunas agencias
de forma independiente también deciden, pese a tener que estar referenciado a una central, ¿no? Pero deciden. Entonces, hay que tener, yo como es un trabajo que por la cantidad de concesionarios, distribuidores, agentes, de la cantidad de, digamos, actores hay, de empresas, creo que es importante regionalizarlo y tener en cuenta los recursos que como empresa española tenemos. Si no tenemos a un área manager francés que únicamente hace Francia y que se recorre Francia cada semana del mes, que esto es algo que desafortunadamente por los costes muchas empresas españolas no pueden tener, pues entonces optemos por una zona pequeña, con un agente, con un distribuidor, una firma con una cooperativa regional. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la estructura que tienen regionalmente, hablaríamos tanto de concesionarios agrícolas, ¿no? Concesionarios agrícolas, por ejemplo, hablemos en primer lugar, aquel que hace subcontratación y piezas, tanto a medida como piezas de recambio, es decir, subcontratación y piezas, la forma de entrar al mercado es o bien directamente, es decir, coges y contactas con el servicio de compra, el servicio en francés de service, el departamento de compras, el director técnico, el director de ingeniería, el que toque. Se le presenta a la empresa, se logra presupuestar a medida planos y posteriormente se trabaja directamente. Si este trabajo de contacto directo es difícil por recursos humanos, ya sea por disponer tiempo, ya sea por disponer de idioma, porque es importante el idioma como barrera, ya sabéis que en Francia el primer paso se debe hacer en francés, y más en este sector. Pues este primer paso lo puedes hacer a través de un agente comercial que lleve otros productos complementarios. Uno lleva, pues no sé, si hablamos de piezas, de un tema más industrial, ¿no? de mecanizado, de forja, de estampación, de cualquier forma, ¿no? Esto sería el que sirve a industria, ¿no? Después, si queréis, si hay alguno entre vosotros, me podéis hacer más preguntas. Hay fabricantes en Francia. Sí que es verdad que también hay empresas enormes que quizá ya tienen fábrica en China y en otros lugares, y entonces puede ser que te digan, mira, es que nosotros por lo que compramos aquí. Pero también tener presente, que esto es algo que hay que comentar aquí, porque estamos aquí para hablar de esto. Muchas de estas empresas tendrán dificultades también en traer piezas y producto de fuera ahora. Y España estamos al lado y en Aragón estamos al lado de Francia. Entonces, la facilidad que podemos tener es mucho mayor en cuanto a garantizar calidad, garantizar entrega, garantizar seguridad y garantizar que esto es algo que hasta un comprador hace poco me dijo, bueno, pero ¿cómo sé que me lo vais a enviar de España y no va a venir infectado? Y le dije, hombre, caballero, por favor, nosotros seguimos exactamente las mismas rutinas y los mismos procesos que ustedes en desinfección, en el COVID y obviamente después la parte logística también se asegurará. Y esto me está preguntando esto, pero igual que usted compra el de Bretaña, me puede comprar a mí aquí que estoy en el norte de España. Entonces, esto sería un bloque, digamos, lo explico porque no está reflejado en el PowerPoint. Un bloque de servir a fabricantes, ¿no? Yo fabrico piezas, sirvo a fabricantes. El otro bloque sería el que tiene maquinaria, el que tiene tecnología, el que tiene fertilizantes, el que es ingeniería y diseña granjas, es decir, cada uno de vosotros tiene una oferta, un servicio, un producto distinto. Y lo que hay que mirar es de cada uno de vosotros cuál es la línea. Es decir, yo ahora os voy a explicar que no son los actores locales más importantes, pero me gustaría remarcar que cada uno de vosotros debe tener en cuenta cómo funciona su mercado. Es decir, no es lo mismo que yo haga invernaderos, ¿no? Y que los diseñe y los fabrique, que yo haga, no sé, algo para limpiar el purín o para analizarlo. Es decir, es distinto. Yo aquí os he puesto algunos fabricantes en fertilización, Nile Technologies, que es una empresa de tecnología importante allí, o sea, más que importante, reconocida en lo que ofrece. Después tenemos cooperativas agrícolas como Euredem, ¿no? Por ejemplo, que es una cooperativa de agricultores que se unen para comprar juntos. La escuma vais a oír, los que ya estáis vendiendo en Francia las conoceréis y los que no os vais a enterar de quiénes son muy rápido.
son las cooperativas de utilización de material agrícola y básicamente se reúnen regionalmente y ellos lo que hacen es invertir por compras, hasta a veces de compartir material entre agricultores, pero al final la esencia es la misma, es la agrupación, la compra conjunta y por lo tanto el ahorro de inversión, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, SCAR, que está aquí el logo gris, es por ejemplo un concesionario, no lo llamaría concesionario, a ver, SCAR lo que significa exactamente es SCAR y es Société Coopérative d'Artisans Ruraux, Sociedad Cooperativa de Artesanes Rurales. Artisan, para ellos, al final estamos hablando de empresas rurales, ¿de acuerdo? Pero le llaman artisan porque normalmente los artisans, cuando hablamos en Francia de artisan, son digamos, las entidades más los autónomos, ¿no? más independientes, ¿no? Pero artisan puede ser de cualquier sector. Entonces, en este caso, por ejemplo, SCAR, por poneros un ejemplo, está en el oeste de Francia, si no me equivoco, y tiene 430, dejadme ver los puntos, sí, 430 puntos de venta, ¿eh? Ofrece material agrícola, estoy ahora mirando su página web en otro ordenador, y sí, tiene material agrícola, piezas, accesorios, motocultura para talleres. Tiene, muy importante, todas las empresas en Francia que ahora ofrecen cualquier equipamiento agrícola como un concesionario, como cooperativas que hagan material, ya no tanto maquinaria, tractores, ¿no? Una cosa es el John Deere, el otro, un concesionario agrícola, vaya, que estos naturalmente ya ofrecen servicios pues, de reparación, de mantenimiento, de formación, etc. Son que también las cooperativas de material agrícola ofrecen el SAP, ¿no? El Service Après-Vente, el servicio y el mantenimiento. Esto es importante. Os he puesto también aquí centrales de compra, que al final son centrales dentro de estas cooperativas también en muchos casos. También os he puesto un ejemplo de Allianz de l'Élevage, es una grandísima empresa con más de, creo, si no me equivoco, de 40.000 socios, 40.000 socios que se han unido para comprar. Es más de élevage, de ganadería. Y en este caso, por ejemplo, venden tanto online como tienen alrededor de, dejarme mirar exactamente, estaba mirando a ver cuántas tiendas tenían. No lo tengo aquí, os lo buscaré y os lo miraré, pero también tienen puntos, no solo venden online, esta gente tiene puntos físicos y ofrecen servicio. Después aquí tenemos, por ejemplo, Vital Concept, es una tendencia que ha habido mucho en Francia y que sobre todo, obviamente lo entenderéis cuando os lo diga, usan en mayor medida las grandes explotaciones, es la compra online, ¿de acuerdo? Entonces, empresas como Agram, que está el logo aquí abajo, Agram, Acheter en Direct Sans Intermédiaire y Vital Concept, por ejemplo, son dos de los grandes líderes de venta online y son empresas grandes. Es decir, no estamos hablando de una persona que tiene un concesionario o una cooperativa de material agrícola y decide empezar a vender online y tiene pues una cierta venta online. No, son empresas dedicadas únicamente a la venta de material agrícola online. Estos serían algunos de los actores, ¿eh? Hay muchísimos y, como os digo, dependiendo de lo que ofrezcáis, hay que analizar bien cuál es vuestro camino y cuál es la entrada. Yo aquí os he puesto un directorio, por si le queréis echar un vistazo, que se llama Agriaffaires, y solo para poneros un ejemplo del tamaño del mercado, aquí en la columna izquierda, donde he puesto mi ratón ahora mismo, que creo que lo podéis ver, veréis que pone concessionnaire distributeur, ¿de acuerdo? Ahora paso de página, aquí. Concessionaire distributeur, vale. Aquí veis que se puede filtrar, ¿eh? Esto entrar vosotros y jugar para ver contactos. Entonces, he puesto concesionaire distributeur en Francia, me han salido 2.252 profesionales. Por eso os hablo de trabajarlo regionalmente. Tendréis empresas que ofrecen material agrícola y que al final se han hecho grandes y un mismo propietario, por ejemplo, cubre varios departamentos franceses y quizá tiene 10, ¿de acuerdo? Concesionarios. Pero de todos modos veréis que es un sector que es muy regionalizado, hay que estar muy cerca del agricultor ganadero, se te tiene que ganar la confianza, es un perfil de cliente, no os lo voy a contar a vosotros,
pero sí que mi experiencia es que es un perfil de cliente experimentado, que no quiere historias, que quiere algo que funcione, quiere asegurarse financiamiento, quiere tener herramientas y quiere que el que le venda el producto, le esté vendiendo algo de calidad y con garantía. Y tienen que estar muy cerca del agricultor o del ganadero. Por lo tanto, aquí veréis que por eso aparecen 2.252. Estamos hablando de 440.000 explotaciones en el país y de unos terrenos brutales, ¿no? Entonces, sí, tenemos una consulta, ¿eh? Yo os la leo. No sé si desconozco, y en esto Florencia me puede indicar, si los demás participantes pueden ver la pregunta o no. Yo la voy a leer y si quieres, Florencia, me informáis al respecto por si necesito, para no repetirme. Entonces, en este caso tenemos al señor Martínez que nos comenta: buenos días, por mi experiencia me gustaría saber tu opinión respecto a la anterior. ¿No crees que si no somos una gran empresa, al trabajar con grandes actores, estamos perdidos porque son muy exigentes cuando a condiciones que exigen? Sí, obviamente. Es decir, las grandes empresas o grupos de cooperativas pueden ser muy exigentes y pueden pedirte hablamos ya desde condiciones de calidad hasta condiciones de pago ya, ¿eh? Estoy hablando ya de términos o unas exigencias brutales. Perfecto, no se ve la pregunta. Perfecto, entonces puedo yo, la diré. Muchas gracias, Ana. Entonces, en cuanto a esta pregunta, sí, obviamente. La suerte en este sector, dependiendo desconozco el sector del señor Martínez, pero la suerte en este sector es que como está muy regionalizado, hay muchas centrales de compra y concesionarios regionales, ¿de acuerdo? Y también hay distribuidores regionales, agentes comerciales regionales, por lo tanto, sí, cualquier empresa pequeña que se vende a una gran empresa podría sufrir por la exigencia o por no cumplir, porque apenas puede venir un auditor de determinada empresa a tu empresa para ver si puede suplirle y tiene unas exigencias que no las cumples, ¿no? Pero, yo creo que hay que analizar caso por caso, ¿eh? Yo no sé si el señor Martínez nos puede decir más o menos de qué sector es para yo poder responder. Julia, si te parece, le damos la palabra. Un Perfecto. segundo, ¿vale? Porque así yo creo que es más me ágil. parece mejor, ¿No? porque este formato me da la impresión que estoy haciendo un monólogo. Entonces me parece... Adelante, adelante. Se tiene que sacar el micro, sí. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira, yo soy del sector de insumos agrícolas, de biopesticidas, que aparte ahí entramos con un asunto de registros, contando que el francés es el más exigente que hay en Francia, que ahí tenemos otro. Y bueno, bioestimulantes, fertilizantes. Bueno, yo trabajo en Seipasa, con sede en Huesca. Os comento. Yo, por ejemplo, la experiencia que he tenido con Agrial, que podremos hablar que sea una de las más grandes, que incluye, por ejemplo, Floret, al final el responsable de compras es una única persona que básicamente se cree un Dios, y yo cuando empezaron a pasarme condiciones vimos que es que era imposible. Entonces la estrategia que estamos un poco siguiendo es ir a distribuidores más regionales y más focalizados. Claro. Claro, sobre el papel es verdad que te dan unos números, es decir, creo que Agrial factura 5.000. El mundo de cooperativas, creo que lo has explicado un poco, ellos son los inventores del mundo de cooperativas y tienen un poder de distribución enorme. 5.000 euros factura Agrial. Entre todo, estamos hablando desde lácteos, carne, pero es las condiciones, estás totalmente perdido. Si de verdad aceptas trabajar con ellos. Entonces, no sé si aquí en este webinar habrá grandes empresas que puedas luchar en frente a igual de condiciones. Pero incluso grandes empresas de multinacionales de nuestro sector nos han comentado que ellos tampoco entran a trabajar con ellos porque están perdidos. Entonces, van casi más. Claro, es que aquí has hablado de una empresa que, si no me equivoco, factura más de 4.000 millones de euros y tiene desde pollos hasta verduras, o sea que esta empresa en el pasado hemos tenido también que hablar con ellos. Y es verdad que son un tipo de perfil que tiene unas exigencias brutales.
Entonces, sí, yo creo que la estrategia es, obviamente es la que estáis tomando. Es decir, si alguien te presenta... Mira, yo hace poco nos pedían un producto procesado que la carne fuera 100% francesa, que pusiéramos, es decir, nos pedían una cantidad, es un producto congelado, un plato hecho congelado, y nos pedían tal cantidad para trabajar bajo su marca, bueno, toda una historia. Tal cantidad de peticiones a nivel de sanitarias, a nivel de acceso, que fue imposible. Entonces, al final hay que escoger muy bien el producto. Yo diría, en caso de que tú quisieras entrar, porque claro, no estamos hablando de una empresa grande que facture 100 millones de euros, estamos hablando de un monstruo, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. En este caso, yo tiraría más a cuando uno hace el cliente target y el perfil de cliente que interesa, a ir más a un perfil más medio. Es decir, vosotros en España, más o menos, tú tienes en la cabeza, ¿sabéis cuál es la media de facturación de empresas vuestras? De nuestro sector. Sí, no, de clientes tuyos. Es decir, tus clientes en España, más o menos, ¿qué facturan? Por ejemplo, nosotros nos vino, es que aquí se puede trabajar con distribuidores o grandes productores. Nosotros ya trabajamos con Floreta aquí en España, entonces por ahí vino el asunto. Pero no sé, te puedo hablar que trabajamos con grandes productores asociados a Mercadona, por ejemplo, que pueden Vale. A ver, en Murcia tienes grandes productores, estás hablando de un sector de empresas que factura hasta 100 millones de euros. Claro, claro, sí. Pico creo que es la más grande, por ejemplo, sería de producto procesado de cuarta gama y todo esto. Pero claro, pero sí, cuando el número de Agrial es, claro, es brutal. 1.000 millones de facturación. Sí, es una burrada. Es decir, al mismo tiempo también sí que es verdad que es una súper referencia y si se trabaja bien tienes una garantía de entrada de pedido enorme y de tener unas cifras en ventas en Francia grandes, pero al mismo tiempo también es un riesgo, como cualquier que firma con Mercadona, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí, al final... Ese es el ejemplo, creo, que realmente te pones a trabajar con un monstruo creyendo que veas el número y es decir, mi opinión es que es mejor trabajar en una segunda fase en que tu producto ya esté establecido y que tú tengas un poder de decir, oye, mira que mi producto ya está metido en el mercado. Pero claro, yo esto de deslumbrando por los grandes números luego tienen sus consecuencias. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es importante que cada empresa conozcamos hasta dónde podemos llegar. Y los números, al final lo que nos interesa es ver nuestros números y a lo que podemos llegar. Los suyos no tienen que deslumbrar, estoy totalmente de acuerdo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Yo no sé, Florencia, continúo entonces, ¿no? A ver, dejarme... Sí, perfecto. Julia, lo que decía al principio, si alguien quiere comentar algo o puede escribir, o bien que levante la mano con la función y le damos la palabra. ¿Vale? Perfecto, muy bien, me parece muy bien. De todos modos, no más preguntas, continuamos. Gracias. Perfecto. De todos modos, mirar, son las 9:44, ¿no? Tendremos que acabar hacia las 10. Yo en esto soy bastante del norte de Francia, que cumplo. Entonces, dejarme, si queréis, simplemente explicaros las diapositivas que yo había añadido y preferiría que hablaran los participantes porque, por ejemplo, esta aportación ha sido muy interesante, que es verdad que en Francia... Yo preguntaba la cifra media de los clientes de facturación porque mi experiencia es que en Francia, en Alemania, en general fuera de España, el tipo de cliente que podemos buscar normalmente factura un poco más, los tamaños de empresas son un poquito mayores que aquí, ¿no? En cuanto a facturación. Entonces, de todos modos, sí que estoy totalmente de acuerdo que cada empresa tiene que conocer hasta dónde puede llegar y si vale la pena pasar todo el día crucis, que lo digo así tranquilamente, y porque lo hemos vivido, de auditorías, certificaciones, inversión, para entrar a trabajar con alguien cuando el mercado tiene muchísimos otros clientes que no solicitan esto, ¿no? Entonces, esto es interesante. Bueno, yo había añadido aquí volviendo a la presentación, había añadido aquí este directorio, en Reacer. Después, había añadido esta pequeña nota de prensa que después ya podéis vosotros leer si queréis,
que es realmente una estrategia, obviamente, de marketing, promoción y todo lo que queráis, pero que refleja muy bien hacia dónde vamos, ¿no? Que es el blockchain en la agricultura. En Francia se está hablando bastante en los periódicos, en las ferias, de todo lo que sea inteligencia artificial, el business intelligence, leer datos, pero todo blockchain al final, pero todo relacionado con la trazabilidad y el conocer. Es decir, cada vez el consumidor francés, igual que el español, aunque yo creo que más en Francia, en Alemania y en otros países, quiere saber lo que está consumiendo, por dónde ha ido y qué ha pasado. Es decir, quiere conocer lo que come, ¿no? Entonces, en este caso os he puesto este ejemplo, obviamente, de grandes multinacionales que pueden invertir en generar esto y que además pueden permitirse perder millones si no sale bien, ¿no? Disculpadme este apunte porque yo he trabajado mucho en pymes y sé que una pyme para desarrollar esto o tiene una gran empresa al lado o es muy difícil, ¿no? Pero es de admirar porque es algo muy interesante. Es decir, básicamente Nestlé y Carrefour han desarrollado, para el puré que está aquí en Francia, que es el muselín puré de patatas, han desarrollado un blockchain real. Es decir, realmente tú como consumidor, con un código QR, puedes saber todas las fases que has seguido. Es decir, puedes saber desde las patatas que se han usado, las variedades de patatas, de qué campos han procedido, cuál ha sido el camino que han seguido estas patatas hasta llegar a la fábrica de muselín, después el proceso de transformación y fabricación. Es decir, realmente cuándo ha llegado, pero por fechas, o sea, todo claro, hasta por vídeos. Entonces, bueno, básicamente que sí que esto es como una evidencia que yo creo que todos conocemos ya, se ve con lo que es bio, el kilómetro cero, ¿no? Pero es verdad que aquí se ve que cada vez la tecnología, para aquellas empresas que estén ofreciendo tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial, cualquier tipo de tecnología, que piensen que este sector cada vez estará más abierto, sobre todo en más grandes empresas, dependiendo del coste de la inversión en la tecnología, si no son si las amortizaciones son razonables, entiendo que empresas pequeñas también, pero que al final se tira hacia aquí, ¿no? Que al final se tira hacia la tecnología en este sector, que lo sepáis. Bueno, entonces, para finalizar, para así dejar tiempo a ruegos y preguntas, transmitiros que para una empresa española hay diferentes formas de entrar en el mercado, ¿no? Y sobre todo yo insisto que dependiendo de lo que estáis ofreciendo, es diferente lo que comentaba ahora nuestro compañero en cuanto a algo que necesita un registro, a algo que realmente puedes vender sin necesidad de cumplir con ninguna normativa, ¿no? Es muy distinto. O de pasar un registro específico, que todo esto conlleva tiempo, papeleo y dinero. Entonces, hablamos de que se puede entrar con agente comercial multicartera. Esto tanto para el que hace su contratación como para el que hace, pues quiere entrar en una zona determinada y quiere entrar a través de distribuidores, concesionarios, puntos de venta, pues tener un agente comercial que lleve varias marcas y productos complementarios y que pueda ir a presentarlos a sus clientes. Distribuidores, en el caso de que hablemos de maquinaria muy compleja, ¿no? Pero esto se podría vender también a través de concesionarios. ¿Cómo se hace esto? Es que nosotros hemos visto 1000 fórmulas, O sea, desde la fábrica se tiene ya un área manager, español que habla francés, hasta que se coge a alguien en Francia por zonas o inicialmente solo en una zona francés nativo con experiencia. El recorrido típico de muchos comerciales ahí es, pues cuando eres joven trabajas en las explotaciones de tu familia, de tus abuelos, de tus padres. Si eres pues, más emprendedor o te gusta, acabas montándote con tu mujer o con alguien una explotación, ya sea ganadera, agrícola. Cuando vas creciendo, pues si ves que eso funciona bien, o a muchos de ellos dicen, mira, hasta aquí he llegado, la vendo, traspaso esta explotación y me pongo a vendedor porque quiero estar en el lado del que me vende. Entonces, bueno, hay formación profesional muy especializada, tanto de ingeniero agrónomo, pero también de vendedor de equipamientos, hay mucha formación en esto, ¿no? Entonces, esto podría ser tener a alguien allí. En cuanto a entrar mercado, pues una empresa española también podría encontrar un fabricante o alguien que ofrece una solución, ya sea tecnológica, como un producto similar, que pueda ayudarle a entrar en el mercado. Aquí tener en cuenta que para tener este tipo de joint venture o asociación,
tenéis que ofrecer a esa empresa un valor añadido muy grande, ¿eh? Porque obviamente también podría pasar, que yo lo he visto, que firmas con alguien que tiene un producto y quiere añadir el tuyo para abrir mercado, ¿no? Pero al final lo que le interesa primero es vender lo suyo, ¿no? Y entonces lo tuyo queda un poquito hacia atrás. Tendría que ir muy ligado, ¿eh? Tendría que ir realmente encajando. Y bueno, esto lo he dicho a una velocidad bastante, bastante interesante. Yo lo que sí que me gustaría es poner aquí algunas fuentes de información que veréis cuando os enviemos la diapositiva, ¿eh? Veréis que aquí tenemos el Salón de Agricultura, el Salón SPAS, que se ha cancelado, otras ferias, y bueno, os he puesto algunos sindicatos, asociaciones agrícolas, hay más. Tener en cuenta que en Francia hay muchísimas asociaciones, sindicatos, agrupaciones, federaciones, cada una tiene su descripción legal, por lo tanto podéis encontrar muchísimas fuentes de información respecto a dónde dirigiros y a dónde vender y conocer a fondo. Las ferias obviamente son un buen espacio, sobre todo en este sector, para darse a conocer. Yo siempre recomendaría previamente preparársela, como en cualquier sector. Si uno va allí y no se le ha preparado, pocos resultados va a obtener, excepto la fortuna de que alguien que pase por delante se le ocurra, esté buscando en ese momento, ¿no? Pero bueno, generalmente es mejor prepararlas bien. Preparar significa pues tirarse un año antes, buscando bien cuál es el cliente final que va a asistir a esa feria y trabajándolo, presentando, pasando presupuestos, aunque no te compre, porque el proceso de entrada de cualquier producto en Francia es largo, esto tenerlo en cuenta, es largo. No esperéis empezar a trabajar y tener resultados en 3 meses, 6 meses, es largo. Pero bueno, si uno pica piedra, porque es lo que comercialmente toca muchísimo en estos sectores, y lo hace bien, la pica bien, la piedra está bien picada, al final una feria remata esa piedra y puede caer. Entonces, bueno, yo no sé, Florencia, te cedo la palabra y cedo también la palabra a cualquier consulta, comentario y estoy abierta a lo que, si tenéis, vaya, si tenéis preguntas. Bueno, pues muchas gracias Julia por tu intervención. Dejamos entonces ahora la posibilidad a preguntas. Mira, tenemos una mano levantada. Un segundito, que le voy a dar la palabra a Alfonso Tajada, ¿de acuerdo? Un segundo. Perfecto. Adelante, Alfonso, tienes la palabra. Buenos días. ¿Alfonso? El micrófono. Florencia, yo creo que tú le puedes activar y desactivar el micrófono si quieres. Vale, sí, a ver. Lo tiene activado. Por mi parte está activado. A ver, participantes, espectadores. Mira, le voy a intentar... Ah, pues no, a mí no me lo permiten. Alfonso, tendrías que... activa, sí. Alfonso, activa tu micrófono, por favor. Abajo a la izquierda. Vale, ¿ahora? Ahora sí. Perfecto. Vale, muy bien. Nada, Julia, simplemente comentarte, yo he sido durante 20 años responsable comercial de una empresa que ha trabajado Francia durante todo ese tiempo. Muy bien. Soy presidente de ANSEMAT, de los fabricantes nacionales. Conozco el mercado francés perfectamente y darte la enhorabuena por tu presentación porque coincide el 100% con lo que yo llevo trabajando en Francia durante todos estos años. Sí que es cierto en todo lo que dices, grandes centrales de compras, grandes cooperativas, arterris, todo es aquello que es necesario para poder entrar en Francia y sobre todo un comentario que tú has hecho también y que me gustaría pues, incidir en él, es que el fabricante francés tiene un costo de producción muy caro en función a lo que nosotros tenemos en España y los tenemos a 100 kilómetros de aquí. Al final estamos al lado de la frontera. Que los fabricantes españoles seamos conscientes de que podemos ser proveedores de complementos para los fabricantes franceses, como ya los hay, y que tenemos un producto que está muy bien visto ya por los mercados franceses. Yo aquí quiero animar un poco a todos, pensar que yo en su momento, hace unos años, en un representante, en un concesionario, recibí una pregunta: ¿usted es fabricante francés o italiano? Yo dije, no, perdón, francés, español o italiano. Yo dije, no, soy fabricante español.
Y me dijo, pues si es español, por favor, siéntese. Hablamos. Imagínate. Que lo sepamos. Y sí. Nada, ahí termina mi comentario. No, muy, muy interesante, gracias, Alfonso. La verdad, esto es algo que no he dicho y es importante, que es la percepción que tienen. Yo hace poco, en un proyecto que he tenido que hablar con muchísimos concesionarios, así como en otros sectores, evito decir que soy español, tengo que decirlo, en otros sectores en Francia no se puede gritar que somos españoles por varias razones. En este es verdad que tienen muy buena percepción y hay muchas empresas aragonesas ya vendiendo y que hemos generado buena reputación. Entonces, esto te lo agradezco porque no lo he dicho y es importante. Es muy importante. Sí. Creer en nosotros mismos, que nos creamos que podemos ir y que podemos vender, que podemos, que se nos recibe muy bien. Muy bien. Y Alfonso, ya que estás aquí y creo que tienes una experiencia muy, muy grande y con tu responsabilidad debes haber visto también muchísimas cosas, si pudieras decir qué sería ¿qué crees para los demás participantes con menos experiencia? Para ti, ¿cuál sería la clave? Es decir, 2 o 3 claves que dices, mira, pues hay que tener esto, esto y esto para intentar. Después el éxito, hay otros factores que te ayudan o no. Pero ¿tú qué recomendarías como 2 o 3 cosas importantes a tener en cuenta? Credibilidad, producto, la credibilidad. Al francés le gusta ir de cara, no le gusta recibir ningún comentario que luego no coincida con lo que verdaderamente va a recibir. Exigencia, es un mercado muy exigente. Sí. En todo, hasta en el horario para recibir a la visita como tú sabes, del fabricante que va a hacer 4 comentarios con él para presentar un nuevo producto. Son muy estrictos, ¿no? Y luego sí que lo que sí debemos de tener muy presente es que tal como está gestionado el mercado francés en su asociacionismo, hay que ver la posibilidad de entrar por mediación de grandes cooperativas, conoces Arterris, cooperativas, o por grandes centrales de compras, Promodis, Scar, Deltafor. Sí. Promodis, de hecho, está en España y muchas empresas aragonesas trabajan para Promodis, o sea que esto también puede ayudar, ¿no? Podría ayudar. Correcto. Y a nivel de ferias, por hacer mi aportación, que no nos encandile París. Que sean o Rennes o Montpellier en el sector viña, que este año va a ser calamitoso, pero normalmente es un sector interesante en Francia, son ferias muchísimo más interesantes para nosotros que la Gran Feria de París. Perfecto, muy bien. Sí, esto, claro, al final es lo que decíamos, que al ser todo tan regional, es verdad que se desplazan menos y la Feria de París, por ser París, no tiene que ser la más importante. Hay muchísimas regionales y especializadas. Yo, si queréis, Alfonso, os puedo pasar un link que tengo con todas las ferias del sector agro en toda Francia, las pequeñas, las grandes, y así cada participante también puede escoger. Me lo voy a apuntar y así lo podéis analizar. Esto es importante también. Bueno, Alfonso, gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. También diré que yo tengo casos de clientes que hemos entrado a otro cliente, no solo por el ser español, pero que es verdad que en algunos casos, pese a los costes de Francia, yo me he encontrado con situaciones en las que mi cliente español era más caro, menos competitivo, es decir, para esa pieza o para ese producto en particular éramos quizá un 5%, un 10% más elevado que el francés, pero o que el italiano que le servía o que el polaco que le servía, pero también es verdad que después hemos ganado el pedido por tiempos. Es decir, porque el francés o el polaco o el otro tenían una producción al 100 y pico %, no podían llegar a la fecha de entrega y en cambio nosotros sí. Entonces, esto también es importante, que los costes sí que estoy de acuerdo que aquí son menores, pero que en el caso de que, por las razones que fueran, ¿no? Por ser una muy pequeña empresa y poder ofrecer ese producto en particular a un precio un pelín superior al proveedor actual del francés, también podemos jugar igual que se juega en España, a nivel comercial, con la otra parte, que son las fechas de entrega, ¿no? Pero bueno, sí, perfecto, pues muchas gracias.
No sé si... Gracias, Alfonso. Tenemos 2 preguntas más. Perfecto. Doy la palabra ahora mismo a Juanma Castell, que es el gerente del clúster de maquinaria agrícola de Aragón. Perfecto. Adelante, Juanma. Buenos días. Hola, Florencia. ¿Me oís? Sí. Sí, te oímos perfectamente. Adelante. Gracias. Enhorabuena por la exposición, Julia. Gracias. Me parece muy interesante todo lo que nos has contado, muy edificante y muy educativo. También a Florencia y Aragón Exterior por la iniciativa. Yo creo que es algo que ha interesado a muchos, así estamos aquí ahora presentes y aguantando muy interesados toda la hora de la presentación. Bueno, gracias a Alfonso por lo que acabas de aportar hace un momento. Siempre todas tus aportaciones, tus comentarios siempre nos iluminan en cosas, en la perspectiva tan grande que tienes del mercado. Quería un par de comentarios. Uno respecto a lo que había hablado anteriormente el compañero asistente, respecto del tamaño en el que estamos, el tamaño de la empresa cuando acude a una gran empresa en Francia, ¿no? De los tamaños enormes. A la hora, como ha dicho Florencia, soy el director del clúster de la maquinaria agrícola y nuestro trabajo se fundamenta en, aunque seamos pequeños o vemos a pymes, tratar de que la unión entre todas esas pymes vayan construyendo la credibilidad que ha nombrado Alfonso y que ha nombrado también Julia, esa credibilidad que se traduzca en calidad, que es una de las cosas que más valora el mercado francés, creo, y tratar de presentar una imagen de marca conjunta que nos abra las puertas, ¿no? a los posibles clientes que puedan surgirnos en Francia. También a la hora de acudir tanto a ferias o iniciativas comerciales conjuntas que nos puedan permitir reducir costes al acudir de manera agrupada, esos costes fijos. Y también otra forma de internacionalizarse es la innovación, ¿no? Tratamos a través de proyectos de innovación, si podemos incluir a socios franceses para que el propio cliente final francés valore como tecnología propia desarrollada de forma compartida con Francia, la que incorporemos en nuestras máquinas, porque bueno, aparte de la calidad, la tecnología, como el ejemplo que has puesto de blockchain, es otro de los argumentos de venta bastante importantes en el mercado francés. Quería comentar ese otro aspecto en el que estamos trabajando también desde Aragón y de las empresas de maquinaria agrícola de Aragón, que es el clúster de la maquinaria agrícola de Aragón. Somos 43 empresas actualmente. Creo que tengo unos cuantos compañeros que también están asistiendo ahora mismo al webinario. Tenemos un trabajo muy estrecho con Aragón Exterior. De hecho, el trabajo orientado hacia Francia surgió de una jornada técnica que realizamos el año pasado, a finales del año pasado, para establecer los mercados prioritarios de la maquinaria agrícola en Aragón, no solo de nuestros socios, sino para todo Aragón. Y bueno, y aprovecho también para invitar a aquellos asistentes a este webinario, miembros del sector agrícola, productores, fabricantes, también de fertilizantes o de cualquier otro insumo de agrícola, que se sumen o que conozcan que estamos en el clúster de la maquinaria agrícola. Les invitamos a que se unan a nosotros y a realizar acciones conjuntas. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, muy interesante. Yo creo que siempre vale la pena para todas las empresas, digamos que aprovechar estas herramientas que proveéis desde los clústeres, desde AREX, porque de forma que se vaya en conjunto, porque ir solo es muy complejo. Entonces ya si tanto sea como jornadas de colaboración, hasta de mentoraje desde empresas que ya están introducidas, hasta colaboración, todo lo que comentas es muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Juanma. Vamos a dar la palabra ahora a Javier, que había intervenido antes. Un segundito, por favor, que le habilitamos el audio. Adelante. Bueno, soy José, perdona. Ay, perdóname. No, primero de todo, verdad Te he bautizado. En el anterior, agradecerte por la presentación. Una, porque a mí me gusta, es corta y bastante concisa. Os tengo que dejar un segundo porque justo me entregan un paquete y sabéis que
Ningún problema. Perdona. Florencia, no sé si había otra consulta mientras. Bueno, no tenemos, de momento no hay ninguna otra mano levantada. No sé si algún otro participante desea hacer alguna pregunta. En cualquier caso, aprovecho este pequeño parón para comentaros que bueno, a la finalización os enviaremos la presentación que ha empleado Julia junto con la lista de ferias que ha mencionado a continuación y bueno, y estamos a disposición por si tenéis cualquier duda o consulta concreta que nos queráis plantear pues por escrito, por teléfono, lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Os pasaremos los contactos. Tenemos otra mano levantada que le damos la palabra en cuanto vuelve José, ¿vale? Si os parece. Es Miguel López de la empresa Mecanaves. Adelante, Miguel, buenos días. Miguel, Miguel. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Adelante. Hola, buenos días. Florencia, Julia, os doy las gracias por la presentación. Florencia, sabes que nosotros, Julia, no nos conocemos. Florencia sabe que estamos un poquito iniciándonos en este tema de exportación y averiguando un poquito, investigando un poquito cosas, pues nosotros apuntamos un poquito, habíamos visto un poquito la labor y la importancia de la central de compras y un poquito el funcionamiento del mercado francés, y en nuestro caso que lo que hacemos son edificios modulares, que en el sentido práctico de la agricultura son las naves agrícolas y ganaderas que tienen un uso similar al uso que se hace en España. Mi pregunta es si las centrales de compra al final son agentes que intervienen de una manera activa en la influencia de compra del agricultor, es decir, si son asesores técnicos que influyen en la compra final por parte de ese agricultor, o bien, Julia, ¿opinas que deberíamos o que el funcionamiento es vender estos edificios a las centrales de compras para que a su vez ellos sean los que venden las naves a los agricultores? No sé si se me entiende un poquito la pregunta, no sé cuál es el... Sí, estoy pensando porque al final, una pregunta antes de responderte, ¿estos edificios modulares o naves requieren de que alguien de vuestra empresa vaya a instalarlo o es algo que es fácil de mostrar y que alguien, si llegarais a un acuerdo con una empresa, podrían ellos realizar la instalación y el montaje? Es lo segundo. Nuestro modelo de desarrollo y nuestro punto fuerte es el desarrollar un sistema que incluso en España funciona muy bien como automontaje. Es decir, que además muchos de estos edificios ni siquiera son montados por especialistas en el sector. Y en el caso de que lo fueran, lo que necesitaríamos o buscaríamos en ese caso es una empresa instaladora en Francia. Nosotros en este caso actuaríamos como fabricantes. Perfecto. A ver, en respuesta a la pregunta entonces, a ver, para mí aquí lo importante sería entender que una central de compras o estrictamente el comprador de una central en muchas ocasiones hace una tarea bastante, no quiero decir administrativa, porque depende muchísimo de cada una de las empresas, pero que podríamos encontrarnos con alguien. Esto es como, a ver, estoy hablando por buscar un ejemplo, un homólogo, es decir, es como tratar con un propietario de 15 tiendas, ¿no? Que por mucho que entre algo en las tiendas, en una tienda de bricolaje, ¿no? Entra un producto, si tú no formas al vendedor de pie de calle, si tú no entras dentro de esa estructura, quizá tu producto no se venda. Entonces, repito que es diferente según las estructuras de estas centrales de compra. Pero algo importante es que si uno quiere entrar, vosotros tendríais que trabajar ambas partes, es decir, tanto las agencias que llaman ellos o los adherents, ¿no? Los asociados, o las estructuras físicas de venta, si tiene 400, ya sé que es mucho, pero bueno, al final se distribuyen de esta forma, ¿no? Como a la persona que decide la compra, porque tanto tú puedes hacer que el que tiene esas estructuras de venta de material agrícola o de equipamientos convenza al de arriba para que te referencien, como al contrario, ¿no?
Pero yo personalmente, en eso también no me importaría que hablara gente que lo ha hecho durante mucho tiempo, pero yo personalmente, a mí lo que siempre me ha funcionado es disparar a ambos lados, hablando de esta forma. Es decir, tanto trabajar al que tiene que hablar con el agricultor, porque a veces el director de compras de la central no tiene que hablar con el agricultor, ¿me entiendes? Entonces, tanto al que tendrá que hablar con el agricultor como a la persona que te tiene que referenciar y tenerte en cuenta, ¿no? O sea, cuenta administrativamente o darte de alta como proveedor, introducirte en sus catálogos, es decir, lo que tenga que hacer. Ahora, por vuestro producto, yo reflexionaría respecto a qué figura es la más adecuada, porque yo no sé si, por ejemplo, ingenierías o empresas a las que podríais asociaros, especialistas en algo, en la depuración del agua, en la instalación, lo que fuera, pero al no tratarse de un producto cerrado, sino que se trata de un edificio, no sé, constructores, no sé si la figura la tendríais, no sé si habéis analizado otro tipo de figuras para entrar en el mercado. Sí, a ver, no hemos analizado ninguna en particular. Estamos ahora en una fase muy preliminar, por de ahí un poco la pregunta. Un poquito a ver, claro, identificar quién es el cliente final y cómo llegar a él. En España se puede hacer de diversas formas y nosotros y nuestra competencia lo hacemos de formas diferentes. Pero bueno, en Francia hay una figura que es esta central de compras que yo en España no la... Quiero decir, a nivel de agricultura y ganadería no es lo mismo que en Francia. Claro, claro. Aquí vosotros lo que tendríais que hacer si sois empresa pequeña es coger muy bien, escoger muy bien la zona por donde empezar. Idealmente, al tratarse de edificios modulares, dependería también a quién va dirigido principalmente, pero y buscar en esa región tanto a las agencias, por ejemplo, hablábamos de SCAR, ¿no? De SCAR, que es esta sociedad cooperativa de artesanos agrícolas del oeste de Francia. Pues, por ejemplo, cogeros 2 o 3 departamentos de allí, presentarlo no a la central, sino también a las agencias, ver el feedback que os dan, ver también si hay ingenierías o empresas similares cerca que podríais ver. Es decir, yo como primer paso sería interesante coger una pequeña zona y hablar, también obviamente hablar con la central, pero también tocar el que está en contacto directo con el agricultor también. Muy bien, gracias. Sí, muchas gracias. Perfecto. Gracias, Miguel. Si os parece, damos la palabra a José, que lo habíamos dejado en stand-by. Adelante, José, tienes la palabra. ¿Me oyes? Sí. Perdonad, justo aparte era un ítem electrónico que me hacía falta. Nada, que bueno, sí, agradecerte que la claridad y sencillez. Respecto a lo de la feria, estoy totalmente de acuerdo. Ir a París, yo he estado y me parece que casi que mejor. Por ejemplo, en el caso de viñas y Teri es muchísimo más interesante, siendo viña el cultivo, yo creo que más interesante que pueda haber en Francia. Esto hablando puramente de... Y una pregunta, nosotros sí estamos ya en el caso de tener un representante allí. Yo ya estaba viendo algo, pero me gustaría saber tu opinión como media. Yo entiendo que esto es muy difícil. ¿Qué nos podría costar un agente comercial? No agente comercial, un contratado directo para nosotros, un junior, podríamos decir. Un comercial asalariado. Sí. Vale. A ver. Con algo de experiencia, porque sé, vamos, ya no estamos dispuestos a que sabemos que es mucho más que aquí en España, pero un poco para ver vuestra experiencia y... A ver, nosotros, como hemos hecho también selecciones, más o menos tenemos idea. Ahora, yo lo que te diría, de este sector hemos hecho selecciones, dependerá muchísimo de la cantidad de desplazamiento que tenga que hacer esta persona y hasta de los departamentos que lleve y de la experiencia recorrida, ¿vale? Si tenemos en cuenta que es un junior y que, por ejemplo, tiene que hacer una zona bastante delimitada, ellos mínimo esperarían entre 30.000 y 40.000 al año, mínimo. Después ya hablamos, tú piensas que el salario mínimo en Francia no es el doble, pero casi, ¿vale? Lo que es el SIM. Entonces, al final, cualquier comercial, 30.000 euros mínimo de los mínimos, más después comisiones, coche, etc.
Y a partir de ahí, dependiendo de la experiencia, sí. Yo he seleccionado casos de personas que gestionaban a otros comerciales que ya estaban a los 60.000, ¿no? Entonces, bueno, más o menos, pero sí, yo diría entre 30 y 50.000. Pero hablamos de alguien que gestiona no todo el país, ¿eh? No, para ti, no, lo que estabas hablando un poco la estrategia que no claro, perfecto. De Burdeos o Montpellier, muy enfocado a la... Claro, claro. También pensar que los sueldos son distintos en Toulouse que en París, obviamente, que en la zona de Île-de-France. Entonces, sí, a cuanto más al sur, más similares a España, pese a que son superiores, ¿eh? Vale, y otra pregunta, ¿algún portal o algún para buscar este tipo de gente, aparte de LinkedIn o...? Mira, hay algún portal especializado en agricultura, ¿eh? Yo lo busco y te lo paso, es decir, donde tú publicas. Nosotros desde AREX ofrecemos la selección y también la hemos hecho para este sector. Florencia lo sabe porque lo hemos vivido juntas. Y normalmente somos más competitivos que cualquier empresa de agencia de recursos humanos en Francia, porque allí es brutal el coste. Entonces se podría también plantear de hacer esto. De todos modos, yo intentaré mirar el portal que no recuerdo ahora el nombre y te lo pasaré, ¿vale? Yo tengo aquí... La opción que tú me planteas de que si vosotros habéis ya tenéis no puede resultar... Sí, también, pues lo hablo con Florencia también esto. No es una cosa inminente porque estamos ya en esta fase de sí dar el paso este año. Perfecto, perfecto. Mirad, y yo me voy a permitir, porque Florencia, me voy a permitir, José, no sé si tienes alguna consulta más, si no paso a leer. Vale, perfecto, gracias. Mira, voy a ver, aquí tenemos preguntas y respuestas. Sí, mira, tenemos una consulta de Ana, que me dice que no tiene micrófono, ¿vale? Luego tenemos también otra consulta de Manuel de Lesitech. Entonces, si te parece, leemos la de Ana y luego le damos la palabra a Manuel, que sí que tiene micrófono. ¿Te parece? Y con esto terminamos porque lo redondeamos y si hay cualquier duda adicional, pues que nos contacten ya fuera del marco del webinar. Perfecto, mira, voy a leer entonces, leo la consulta de Ana, Florencia. Gracias. Perfecto, adelante. Perfecto. Dice, si no tengo producto propio, ofrecemos nuestro conocimiento y nuestro servicio en soldadura, manipulación de metales, deformación y curvado de tubos. Ofrecemos soluciones según plano para puntas de trabajo, productos nuevos. ¿Cómo tengo que atacar? A ver, si vosotros lo que hacéis, sois una empresa de servicios metálicos, si no entiendo mal, y si hay algo que digo mal, Ana, por favor, como no tienes micrófono, escribe y yo lo leeré. Entonces, si vosotros lo que ofrecéis es servicios metálicos, ¿no? Si no me equivoco, pues esto pone aquí, manipulación de metales, deformación, curvado, soldadura, perfecto. Entonces, lo he entendido porque además este sector lo he tocado. Y va por plano, que todo esto va por plano. La forma de entrar sería un poco lo que he dicho al principio de forma de pasada. Al final, algo que podríais intentar atacar es seleccionar toda una serie de clientes. Entiendo que vosotros dentro de estos servicios tendréis muy claro el tipo de cliente al que atacar, ¿no? Entonces, atacar a estos clientes o de forma directa, si tenéis personas dentro que hablan francés, esto es importante, a empresas pues, que precisen los servicios de soldadura, por ejemplo. Y lo que sí que tenéis que tener en cuenta, Ana, es intentar escoger servicios que no requieran que os envíen el producto, o sea, que haya dos transportes, o si debe haber dos transportes que sean en la zona sur, porque si no el coste será bastante elevado. Pero si vosotros os piden un producto plano, que vosotros compráis el tubo, lo curváis y después lo enviáis, por ejemplo, no hemos hablado, entonces me estoy todo imaginando, pero entonces realmente sí que sería o ir directa o si no habláis francés, tenéis dos opciones. Una, buscar un agente comercial multicartera del sector metalúrgico que ya esté visitando el sector de tecnología agraria o bien en los otros sectores que trabajéis. Dos, también siempre existe la opción de AREX, que ofrece apoyo a empresas como vosotros
a través nuestro de abrir mercado. Entonces delimitamos bien la tipología de clientes, los contactamos, obtenemos planos, les presentamos, entonces también podría surgir esta opción. Si no, la búsqueda de agente comercial, buscar un agente comercial multicartera. O cliente directo, si vosotros podéis desarrollaros en francés, si no, seguramente también, si es una apuesta que quisierais hacer, también podríais coger a alguien quizá jornada partida. O sea, claro, yo hablo mucho con los recursos que sé que las pymes tienen, porque sé que una pyme que empieza a abrir el mercado francés no puede desde el día 1 incorporar a un comercial que cobre 2.000 euros al mes, porque hasta que lleguen los resultados y se amortice. Entonces, pensando en opciones quizá de menos inversión, porque al final no es gasto, es inversión esto a futuro, pues quizá podría hacer esto, un agente comercial que al final es comisionista del sector, o bien cualquier servicio de alguna entidad pública o público-privada como Arex que pueda ayudar. Perfecto. No sé, espero haberte podido ayudar. Entonces después, bueno, dejo a Florencia. Creo que después estaba el caso de Manuel de Lecité, que comentaba que él conocía el mundo de las naves en kit, que es un concepto que se inventó en Francia, que se vende mucho en las ferias, y que bueno, que si Mecanaves quiere establecer contacto con él, él puede explicarles un poco, ¿no, Florencia? El señor Manuel explicaba esto. Sí, si te parece, le damos la palabra y con la intervención de Manuel terminamos. Perfecto. Y bueno, en cualquier caso, el tema del apoyo de Aragón Exterior es simplemente para todos comentaros que todavía no está publicado, pero vamos a sacar un apoyo especial en el marco de la crisis del COVID, ¿vale? Recibiréis los detalles en los próximos días, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso que nos consulten. Le damos la palabra a Manuel. Manuel, no sé si tienes micrófono activado. Manuel. Manuel, ¿ahora? ¿Me oís? Hola. Ahora sí, buenos días. Hola, bueno, buenos días a todos. Como decir, a Florencia, que la he visto, me alegro mucho de verte, que hace ya muchos días que no nos vemos. Gracias. A Julia, como no nos conocíamos, pues bueno, es otra, como decir, te agradezco la presentación, pero bueno, la alegría es otra cosa, ¿no? Bueno, no, simplemente mi aportación son dos cositas. Por un lado, para la última interviniente, para Ana, bueno, yo soy de un pequeño pueblo de Zaragoza, pero me interesaría contactar con ella porque me interesa todo lo que son talleres de subcontratación. Por tanto, pues no sé cómo podemos hacer para que me contacte. Y con Mecanaves, a ver, simplemente, además hemos hecho alguna pequeña, yo les he servido algún pequeño material ganadero y eso. Es un mercado que conozco bastante bien. Entonces, si me quieren llamar o si quieren que comentemos, te digo, es muy fácil, que decir que yo en 15 minutos les voy a dar una fotografía de cómo funciona ese sector, porque te digo, bueno, eso se inventó hace 20 años. El concepto de, ¿cómo decir? El concepto de fabricación de naves en kits que ellos tienen, eso pues tiene que llevar funcionando pues 25 o 30 años en Francia perfectamente, ¿eh? Con empresas, hay una empresa, un líder que es Screp, que está en el norte. Hay varias empresas en el sur, hay empresas que llevan material galvanizado y demás de países del este, en fin, que es que en 15 minutos se le da una fotografía de quiénes son los y ya está. Perfecto, qué bien, fantástico. Sin más, y agradecerte mucho la presentación. Vaya. Muchas gracias. La verdad es que si no hay nada como, si tú conoces el sector, yo creo que la empresa tenéis que hablar, porque es la forma más buena de conocerlo, es hablar con alguien que ha estado allí, que conoce. O sea que perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto, Florencia. Pues no sé, supongo que comentabas que con esta intervención cerrábamos la jornada, ¿cierto? Sí, cerramos el webinario. Entonces, dos cosas. Os pasaremos hoy mismo toda la información. He tomado aquí algunas notas de información específica para algunas empresas. Si os parece, luego hablaré con Manuel y con Ana para ponerlos en contacto ya en privado.
y cuando cerremos el webinario os aparecerá una brevísima encuesta que os agradecería que dierais respuesta para valorar el contenido y el funcionamiento del mismo. Nada más por mi parte, agradecer a todos por haber asistido, por como decía Juanma, por haber mantenido el interés durante toda la duración del seminario, y en especial a ti, a Julia, porque lo has hecho muy ameno y bueno, a mí me ha parecido muy, muy interesante y con información que creo de valor para nuestras empresas. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros por la paciencia de escuchar y a todos los participantes por compartir, y a vosotros, Alex, por la oportunidad. Muchas gracias. Que tengáis buen día. Venga, gracias. Hasta luego.